Quiero en primer lugar saludar de manera muy especial a la doctora Galé Mayol, presidenta de ASOTIC, a todos y cada uno de los miembros de su junta directiva, a sus agremiados y por supuesto a todos los asistentes a este muy importante congreso que durante estos días se ha desarrollado. A Valentina Cárdenas, directora ejecutiva de ASOTIC, al doctor Juan Andrés Carreño, quien es presidente de Asopostal, a Sadi Contreras, asesor en telecomunicaciones, al doctor Cristian Liscano, quien está representando al Departamento Nacional de Planeación, y a los asistentes de este muy importante evento que hoy acompañamos por varias razones. La primera de ellas, porque quiero, como siempre lo he hecho, hacerle un reconocimiento a la labor gremial. Es muy importante para el Estado, particularmente para mí, tener la posibilidad siempre de tener una comunicación fluida con los gremios y en especial con ASOTIC, porque es ahí donde tenemos la posibilidad de saber no solamente cuáles son las dificultades, sino las oportunidades del sector. Y básicamente tenemos una dinámica con todos y cada uno de los gremios de nuestro sector, donde nos reunimos cada 60 días para analizar cuáles son las determinaciones y las decisiones que sobre esta materia o sobre la materia que representa cada gremio deban o puedan desarrollarse. Con la doctora Galé Mayol, con su junta directiva, hemos aprovechado y hemos tenido esos espacios con muy importantes resultados, lo cual nos permite el día de hoy transmitir no solamente hechos concretos, sino adicionalmente avances importantes. Entonces, Galé, lo primero que tengo es que agradecerte a ti y a todo tu equipo el gran esfuerzo que se ha hecho para poder desarrollar estas actividades de manera conjunta. En segundo lugar, muy interesante el momento que vive el mundo, pero también muy interesante el momento que vive nuestro país. Esto de lo cual todos están hablando, en virtud de lo que algunos llaman la transformación digital, lo que otros llaman la economía digital y lo que algunos otros desde el Foro Económico Mundial denominan como la revolución digital, yo simplemente lo enmarco dentro de una figura clara y contundente. Estamos viviendo una evolución digital y lo estamos viviendo no solamente en Colombia, sino en todo el mundo. Y obviamente sobre este particular pues hay diferentes tendencias, diferentes teorías y sobre todo diferentes posiciones. Hace apenas un par de horas, uno de los más importantes profesores de la Universidad de Nueva York señalaba cómo la economía colaborativa está en alguna medida destruyendo empleos, pero en alguna otra constituyéndose como la más grande oportunidad para atender los deseos de los clientes y las necesidades de los usuarios. Usted tiene ahí en sus manos una balanza compleja porque claramente tiene que pensar en el empleo de una sociedad, pero también en ver de qué manera se desarrolla y se ejecuta de manera acertada la toma de las determinaciones para que los ciudadanos puedan sentirse a gusto. Así que las decisiones que muy seguramente tenemos que tomar nosotros, pero que está también tomando la Comisión de la Unión Europea, o que están tomando las determinaciones en Estados Unidos en las agencias federales, son muy valiosas para ser analizadas en estos momentos. Y créanme ustedes que lo primero que vale la pena señalar es que es muy interesante saber cómo la economía digital, que es totalmente transversal, comienza a afectar a unos sectores, a beneficiar a otros y de alguna u otra forma a convertirse en oportunidades para muchos. Colombia tiene muy pocas mediciones al respecto, la gran mayoría de ellas realizadas por el profesor Raúl Katz, un profesor de la Universidad de Columbia, que ha señalado que en muchos sectores la digitalización en materia de consumo avanza por muy buen camino, pero la digitalización en materia de oferta
va bastante más rezagada. Eso es un factor muy interesante e importante a la hora de tomar decisiones y de determinaciones. Y me dirán ustedes, ¿qué tiene que ver esto con el sector de la televisión? Tiene que ver mucho. Tiene que ver mucho no solamente por las nuevas plataformas, sino por las nuevas oportunidades, pero sobre todo por las grandes diferencias de interpretación. El doctor Cristian Lizcano, que me antecedió en el uso de la palabra, hace unos meses publicó, en virtud de la solicitud que le hizo el Departamento Nacional de Planeación, un muy valioso estudio que señalaba unas cifras sobre el comportamiento publicitario que el sector ha tenido. Hace apenas unas semanas, la ANTV publicó otro en cabeza de la Universidad Nacional con unas cifras totalmente diferentes. Dentro de 8 días, muy seguramente Asomedios hará lo propio y seguramente tendremos también una diversidad de resultados interesantes. ¿Eso qué quiere decir? Que estamos leyendo de manera distinta y diferente el sector y que claramente ahí existen unas oportunidades muy valiosas, porque como lo decía hace apenas 3 meses el presidente de Netflix, televisión como se denomina tradicional, tendremos para rato. Y tendremos para rato porque no solamente una generación como la nuestra nació bajo un esquema, sino se ha podido demostrar en los recientes estudios, por ejemplo, de la CRC, que las plataformas no son sustitutivas, sino complementarias. Y ese tipo de debates son los que tenemos que enfrentar. Y por eso es que en el primer semestre del año, en 5 mesas en diferentes regiones del país, avanzamos sobre la materia. No solamente analizando las asimetrías que en materia de contribuciones se presentan, sino también analizando un régimen que definitivamente requiere no solamente de ajustes, sino adicionalmente de análisis. Y algo muy importante, las nuevas fuentes de financiación de las cuales todos queremos tener para mantener intacta la televisión pública, pero a las cuales muchos les rehuimos básicamente por estabilidad. Y en ese sentido, me parece a mí que es muy importante hacer una muy valiosa invitación. Hace apenas unos pocos días, la Comisión de Regulación de Comunicaciones publicó para comentarios de todos ustedes, en especial del gremio, un documento que es por medio del cual se van a construir los indicadores de la nueva economía digital. Qué importante tener no solamente la participación de ustedes, sino adicionalmente la acción muy valiosa para saber de qué manera podemos trabajar conjuntamente en ese proceso. Y es por eso que hoy, regresando de la ciudad de Ibagué, donde estuvimos en la mañana precisamente en un foro sobre economía digital, le decía yo a Galé que considero esta oportunidad muy valiosa para compartir con ustedes estas ideas, pero adicionalmente estas oportunidades. Yo creo que no solamente desde el punto de vista histórico es muy importante el ejercicio de gratitud que se debe con la televisión, sino adicionalmente es muy importante la oportunidad que se va a poder desarrollar en el ejercicio de la toma de las determinaciones. El gobierno lo ha dicho con mucha claridad en diferentes escenarios. Nos interesa que haya mayor participación, mayor oferta y obviamente mejores posibilidades para los consumidores. Por eso, haciendo uso de un artículo que estableció el Plan Nacional de Desarrollo, vamos a tener procesos que se avecinan para tomar determinaciones a futuro, no solamente en lo que todos conocen ustedes como el Canal 1 o como lo que conocen ustedes como el tercer canal, sino adicionalmente como un ejercicio muy importante que ha representado la televisión por cable o la televisión comunitaria en nuestro país. Y todo el mundo analiza la historia del presente,
pero a veces muchos olvidan recordar el pasado y entender por qué razón ese híbrido en nuestro país no solamente se presenta, sino se ha mantenido vigente. ¿Cuál fue la responsabilidad de hace muchos años? Estoy hablando de 30 para atrás, en materia de cobertura del Estado. Pues fue una responsabilidad que no llegó a feliz término, y por ende los ciudadanos requirieron de la televisión por suscripción, y por ende los ciudadanos requirieron de la televisión comunitaria. Hoy en día RTBC está a puertas de adjudicar la tercera fase de la televisión digital terrestre, y con todo ese esfuerzo que se ha hecho, el país seguirá sin tener en el 10% de sus municipios cobertura de televisión pública gratuita, lo que obliga necesariamente a tomar decisiones para pensar en ese fin, que es el fin más importante que tiene un Estado, que es darle igualdad de condiciones a todos sus asociados a la hora de la prestación de un servicio. En ese sentido, yo creo muy valioso que en este escenario, durante estos días, la participación que todos han tenido sea pieza fundamental para seguir trabajando en lo que nosotros nos hemos comprometido a presentar ante la opinión pública, como será esa nueva política de televisión y de contenidos digitales que va a ser vital y esencial para el desarrollo de la actividad. Yo terminaría simplemente agradeciendo muchísimo esta invitación que me hicieron el día de hoy a preclausurar este evento, porque sé que después de mí tiene una intervención la doctora Carolina Angarita, presidenta de Google, pero para mí era muy valioso hoy tener la capacidad no solamente de intercambiar el conocimiento y las opiniones, sino algo muy importante, que las memorias de este evento puedan ser parte integral de esa dinámica GALE que con tanta gratitud expreso hoy. ASOTIC nos acompañó de principio a fin. Estuvieron presentes en el primer semestre en la totalidad de las mesas, participaron activamente en no solamente el desarrollo de las mismas, sino en el comentario, que muy seguramente va a ser vital a la hora de tomar determinaciones. Para eso están los gremios, para defender los intereses de sus asociados, y nosotros estamos plenamente convencidos que esos gremios hacen parte esencial de la democracia. Qué interesante estos debates que se han venido dando con posiciones absolutamente claras y con posiciones absolutamente transparentes, permitiendo saber cuáles son las dificultades que se tienen en el sector, pero sobre todo permitiendo saber cuáles son las oportunidades que en estos momentos se están planteando para enfrentar un desarrollo que, vuelvo e insisto, en la economía digital que se avecina no es una oportunidad, sino una necesidad de entender, de comprender y de adaptar. Muchas gracias.